noticia ahora tiene que ver con una decisión judicial del juez Martínez Di Giorgi. Esta decisión judicial tiene que ver con citación a indagatoria. En realidad, citaciones a indagatorias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 49 concretamente. ¿Y por qué están leyendo Odebrecht? Bueno, escándalo a nivel mundial, pero que en algunos países parecía no haber tenido consecuencias, o por lo menos no las mismas que en otros, como por ejemplo con Pedro Pablo Kuczynski en Perú y su posterior renuncia en medio de un escándalo, ¿no? O como por ejemplo en Brasil, con el mismísimo expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Eduardo Cunha, el detenido, el mismo presidente Temer y tantos involucrados en ese entramado. Bueno, ahora hablamos del escándalo Odebrecht y su contacto o su punta en la República Argentina. Y a partir de estas 49 indagatorias, tenemos información en placas, pero a quienes ustedes te están viendo en imagen, es el primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Quién es este hombre? El famoso Ángelo Calcaterra. Probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, nunca hayan visto su imagen, pero sí han escuchado su nombre. Bueno, como titular de una importante constructora y quien ahora es noticia, porque hasta el momento se había hablado pocas veces de él, bueno, porque es uno de los citados a indagatoria. Un punto importante, el que tiene que ver con las citaciones de Martínez Di Giorgi, que incluye a funcionarios, pero también a los empresarios, que en el marco de lo que era la obra por licitación, por la obra del soterramiento de Sarmiento, incluye también a las grandes empresas constructoras. Vamos al detalle, Juli. Sí. Mientras tanto, no sé si vos querías agregar algo. Sí, bueno, a ver, estamos hablando de quizás el caso más importante o uno de los más importantes a nivel regional, históricamente hablando, en lo que tiene que ver con temas de corrupción, ¿no? Está claro que el impacto todavía en muchos países ya se midió, pero en la Argentina recién ahora se está viendo cuál puede llegar a ser en principio el rumbo que tome esta causa, que, lamentablemente en un punto estuvo dormida durante muchísimo tiempo, y que recién ahora con estas indagatorias empieza a tomar nuevamente vuelo. Bueno, indagatorias que se van a dar desde el 6 de junio y que se inician con la citación del exministro de Planificación, Julio De Vido, y concretamente hasta el 17 de octubre. ¿Quién es el último? Bueno, Jorge Corcho Rodríguez, más conocido como Corcho Rodríguez, el hombre que, hasta el momento también había sido mencionado, pero como intermediario dentro de lo que era este proceso de licitación. Pero vamos concretamente a alguno de los nombres. Bueno, aquí yo lo mencionaba, primo del presidente de la Nación, Ángelo Calcaterra, empresario, primo del presidente Mauricio Macri. Las empresas Gela, IEXA, Odebrecht, entre otras, ¿no? Las involucradas en lo que tenían que ver con estos pedidos de licitaciones para una obra grandísima, nada más y nada menos que el soterramiento del Tren Sarmiento. Julio De Vido, el exministro de Planificación. Bueno, Roberto Barata, otro, hablamos de 49 citaciones a indagatorias, son muchos los nombres, pero estos son algunos de los que tal vez han tenido funciones más importantes, están más involucrados o han tenido más repercusión desde lo mediático. Por ejemplo, decía el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Bueno, el exsecretario de Obra Pública, José López. ¿Y por qué hacemos un asterisco acá, Julián? Porque en el momento que se habló de la detención de José López y los bolsos de dinero, recuerdo que algunas voces salían a reclamar que se audite toda la obra pública. ¿Recuerdan ustedes que se realice una auditoría de la obra pública? Que se sepa quiénes eran las personas que habían sido contratadas por lo que era el Ministerio de Planificación, quiénes podrían haberle pagado este dinero que tenían los bolsos José López y que no se sabía, o por lo menos parecía que no se quería investigar de dónde venía. Bueno, y se hablaba de algunas empresas, entre las que estaba incluida la de Lázaro Báez, u obras que había realizado Lázaro Báez, pero también el primo del presidente de la Nación. ¿Qué pasó? Bueno, de pronto nadie quería hablar de esto. Decíamos, el subsecretario de Obras Públicas, José López, y también, yo lo mencionaba hace instantes, bueno, tal vez uno de los más conocidos desde su repercusión mediática, pero Jorge Rodríguez, el empresario, entre otros, y reitero, desde su función como intermediario en el marco de estas licitaciones. Tenemos otra placa con más información, decíamos, son muchos los citados a indagatoria. En este caso vamos al detalle de quién es este hombre, Ángelo Calcaterra, con un perfil muy bajo, pero un hombre importantísimo desde, lo que era su puesto dentro de esta empresa, titular de la constructora IEXA, como ya les contaba, primo del presidente Mauricio Macri, una de las empresas involucradas, citado a indagatoria por el pago de supuestos sobornos para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, bueno, lo que contábamos hace instantes. Y a ver si tenemos algo más. Hay otra más, sí.
Juli, vos agregame Sí. por supuesto lo que quieras, ¿no? El costo de la obra, atención con esto, 3.000 millones de dólares. Fue la primera obra que el gobierno de Macri subió el presupuesto en un 30% y además ofreció financiarla por 45.000 millones. Sí, presten atención a los montos de los que estamos hablando y los que estamos mencionando, ¿no? Ofreció financiarla por unos 45.000 millones. Odebrecht y sus co-conspiradores pagaron coimas por 788 millones de dólares en más de 100 proyectos en 12 países. Bueno, lo decíamos hace instantes, un escándalo a nivel mundial, pero en que en realidad en algunos países no había llegado a avanzar desde lo que es el rol judicial. Marcelo Odebrecht confesó que pagó sobornos, por último, porque tenemos una telefónica en la Argentina, por 35 millones de dólares. Sí, Dani, a ver, aquí hay que marcar esos 35 millones, hay que recordar que directamente la empresa Odebrecht reconoció oficialmente a la justicia que pagó esos 35 millones en la Argentina. Claro, pagó muchos más y se calcula en los Estados Unidos, que es donde nació toda esta causa Odebrecht, que justamente esta firma, este monstruo realmente brasileño que se expande por todo el mundo y que hace obras de ingeniería de muchísimo porte, obtuvo contratos por más de 12.000 millones de dólares gracias al sistema de pago de coimas, ¿no? Esto es lo que investiga la justicia de los Estados Unidos y por supuesto empieza a incorporar lo que son los capítulos a nivel regional y está el de la Argentina. ¿Qué tipo de obras hacía Odebrecht? Vos repasabas algunas, el soterramiento del tren Sarmiento quizás es la más conocida, pero también hay obras de potabilización de agua, por un lado, que son realmente muy relevantes, o también incluso lo que son las minas de potasio, también aquello que tiene que ver con la ampliación de los gasoductos, ¿no? Veíamos allí al exministro de Vido, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con las obras de energía y puntualmente con lo que son los gasoductos. Pero tenemos más información. Está Vanessa Petrillo en línea. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿nos podés ampliar un poquito de información de lo que es esta citación e indagatoria de estas 49 personas? Sí, cómo no. Ustedes, bueno, para poner en claro, ¿no? Hablaban de los miles que se pagaron, miles de millones en coimas, en sobornos. En la Argentina hay varias causas abiertas. Una de ellas es justamente la del soterramiento del tren Sarmiento, en la que hoy el juez Marcelo Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a 49 acusados, 49 imputados, entre ellos hay 23 funcionarios y además hay empresarios de Odebrecht, de la empresa IEXA, de Gela, la italiana, y también de Comsa, además de Manuel Vázquez, la mano derecha de Ricardo Jaime, de la empresa CAESA. Todos ellos van a tener que defenderse, son imputados, acusados, y uno de los aspectos por ahí más novedosos que había ya presentado el fiscal Franco Picardi el año pasado cuando pidió las indagatorias, es que muestra a la brasileña Odebrecht y a IEXA, la empresa que era de Angelo Calcaterra, el primo de Macri, actuaron, Odebrecht y IEXA actuaron juntas en sociedad desde el comienzo de todo. Esto es lo que se remarca en la resolución y lo que se está investigando, ¿no? Actuaron juntas desde el comienzo del llamado a licitación para el soterramiento del Sarmiento. Se habla de miles de millones de coimas, y bueno, ahora llegó el momento de dar explicaciones. Las indagatorias arrancan en junio y terminan en octubre. Son muchísimos meses en los cuales, bueno, el juzgado va a estar abocado a la tarea de recibir los descargos de cada uno de los imputados, ¿no? Recién los nombraban, está Bebido, están los empresarios, Angelo Calcaterra, bueno, son muchísimas las indagatorias dispuestas en la causa. Vanessa, quiero preguntarte puntualmente por Marcelo Odebrecht. Se cree que en ese caso será indagado, pero será o podría ser indagado en Brasil. Eso es lo que establece en la resolución. En el juzgado ya sabían que los directivos de Odebrecht van a ser indagados en la República de Brasil. Eso es lo que se había establecido en la causa. Están descritas las indagatorias de los empresarios de Odebrecht, creo que son 10 exactamente los directivos de Odebrecht que tienen que ser indagados, y en Brasil. Ellos están en Brasil, ahí algunos está detenido, ¿no? Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Seguramente seguiremos el paso a paso de este tema también. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.